Jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, por respeto a ustedes que ya entraron en tiempo y forma, pues vamos a iniciar la clase. En lo que damos un momento para que sus compañeros puedan ingresar. Vamos a, voy a ir recapitulando lo que hicimos la semana pasada. Si se acuerda, la semana pasada habíamos hecho este plano. Era un plano de un par de plantas. Habíamos hecho el diseño eléctrico, que constaba en total de una casa que iba a tener 7 circuitos y uno como reserva, 4 en la planta baja y 3 en la planta alta. Aquí están los de la planta baja. Representados por el circuito 1, circuito 1 en la cocina, circuito 2 en el patio y en el jardín, circuito 3 en la sala y comedor y circuito 4 la mezcla entre el estudio y el jardín posterior. En el caso del circuito 5 tenemos lo que sería la recámara principal que podemos definir con el baño, el circuito 6, lo que sería el espacio de vestíbulo y escaleras, y aparte también la parte como de sala de televisión o alcoba, y por último el circuito 7, las dos recámaras que estaban hasta el final. ¿Qué tipo de iluminación habíamos ocupado? Habíamos usado una luz de pura iluminaria con spot, arbotantes, interiores, exteriores. Habíamos colocado algunos spots en piso exteriores. También habíamos colocado un tipo de salida arbotante para escalera. Contactos sencillos, contactos dobles en el interior y contactos dobles en el exterior. No sé si hasta acá, jóvenes, tengan alguna duda o comentario, pregunta igual sobre el cuadro de cargas que tenía 7 circuitos. No sé si alguien hasta acá tenga alguna duda o pregunta. De mi parte, ninguna por el momento. Ok, bueno. Entonces, bueno, vamos a repasar. Teníamos un circuito 1, 2, 3, todos con menores a 1800, salvo el número 2, pero la carga instalada, habíamos tenido una carga instalada de 11,260 watts. Esta carga instalada nosotros lo convertimos en demanda máxima al multiplicarlo por 0.65, recordando que este 0.65 es el factor de utilización, y nos da entonces 7,390 watts. Este sería el valor de la demanda máxima. ¿Qué nos representa esto? Este valor de 7,319, lo que representa no es más que si tenemos valores menores a 5,000 va a ser monofásico, valores que sean mayores a 5,000 pero menores a 10,000 va a ser bifásico, y valores que sean mayores a 10,000 pero menores a 15,000 vamos a tener valores de cargas trifásicas. Bueno, en general todas van a ser trifásicas, pero van a depender algunas que se requiera transformador y otras que no se requiera. Bueno, ¿qué significa una carga bifásica? Una carga bifásica, no sé, jóvenes, si logran ver el archivo. Chicos, ¿logran ver el archivo? Sí, se ve. Sí, Ok. sí. Aquí estamos viendo una conexión bifásica aérea. La conexión bifásica aérea máximo puede ser hasta de 10,000 kilowatts, como lo estamos viendo en la demanda máxima. ¿Qué es lo que está pasando? De los 4 cables que van verticalmente en el poste, jalamos 2 que representan la fase, estos dos, los dos de abajo, y el superior que representa el neutro, como lo podemos observar. Creo que se dan cuenta acá. Los 3 cables entran, después de pasar por 3 fusibles, directamente a nuestro medidor. Aquí está. El medidor, por normativa, no importa sea monofásico, bifásico o trifásico, debe de quedar a una altura mínima de
1,80 m. Debe de quedar a una altura mínima de 1,80 m. Ahí se fue un poquito. Ahí está. De 1,80 m, como lo podemos observar, nivel de piso terminado, aquí esta línea de la banqueta, y ahí a la parte superior del medidor, 1,80 m. Comisión Federal, para que les pueda instalar, debe de tener esta altura. Si ustedes lo colocan más arriba o más abajo, van a tener problemas con respecto a eso. Bueno, en la parte superior, como vemos, caben 2 cables de fase y uno de neutro. Entra por la cometida, y en la parte inferior una tubería de media pulgada que va directamente un cable calibre 8 hacia una varilla de tierra. Aquí lo podemos observar. Este material ya lo tienen ustedes en la plataforma para que lo puedan revisar. Aquí están los números de partes que tiene y podemos revisar precisamente de qué partes contiene. Ahí está. Viene lo que sería el tubo de mufa en la parte interior, el medidor, el aro para el enchufe, el sello de plástico, y bueno, y en la parte inferior, pues ya en la parte interior vamos a tener los 2 cables de fase, el cable de neutro, fases exteriores en el neutro central, cortocircuitado con la tierra. Es importante, les mando para que ustedes tengan claro qué deben de hacer. Ustedes deben de hacer esta conexión de la cometida. Lo único que va a llegar a hacer comisión es la conexión aérea y la colocación del medidor. Ustedes deben de hacer esta conexión y se debe de basar completamente en estos datos. La mufa debe ser de una tubería de 1/4 de diámetro con un tubo conduit de fierro galvanizado. Si ustedes van a cualquier eléctrica, pueden pedir ahí literalmente mufa para interperie con tubo y les van a dar con esta nomenclatura. Los cables todos deben ser tipo THW con un calibre mínimo 8, desde la mufa hasta el interruptor por lo menos. Si pueden poner 6, no hay ningún problema. Los forros de los conductores deben ser el conductor de neutro, color blanco, y el conductor de las fases diferente al blanco, es decir, puede ser negro o rojo. Y por último, la tubería, el alambre para cobre puede ser un alambre mínimo calibre número 8 y se recomienda en color verde. Repito, por ahí, para que quede un poquito claro, el neutro debe de ir en color blanco por normativa para Comisión Federal de Electricidad. En el caso de las fases, tanto fase 1 como fase 2 van a ir en colores diferentes. Pueden ser negro, rojo, azul o cualquier otro color que puedan encontrar en el mercado, exceptuando verde. Y la tierra, calibre número 8, todos son calibre número 8, color verde. Ahí está. Eso lo deben de instalar ustedes porque comisión, repito, lo único que va a llegar a hacer es a colocar el medidor y la conexión aérea, es decir, la conexión que vemos en la parte superior. Esta conexión. Ellos van a conectar de acá hasta acá únicamente y ustedes tienen que hacer toda la parte de preparación. No sé si hay alguna duda con esta parte. Inge, el cableado en calibre 8 siempre va a ser, aunque sea trifásico, o cambia también por No. tipo de... Les voy a subir estos archivos de PDF para que ustedes lo tengan más claro cuándo es monofásico, bifásico y trifásico. En el caso de bifásico y monofásico, calibre número 8. En trifásico, hasta una carga de 15 kilowatts va a ser también trifásico. Va a ser este calibre 8, pero más o menos por cada 5,000 watts por eso se utiliza el calibre 8. 5, 10, 15. Ya después ya cambiaría el calibre. Bueno, esto lo primero fue si era por red aérea. En este caso también se puede tener una red subterránea. Ahí está. Cuando tengamos una red subterránea, como lo estamos viendo, viene por el piso una red en baja tensión con registros y de ahí sube por una tubería directamente al medidor. Igual la altura del medidor para cualquier tipo debe quedar a 1,80.
De la parte superior del medidor hacia el nivel de piso terminado, 1,80 m. Como lo vemos acá, 1800 milímetros. Estos datos vienen en milímetros. En la parte inferior, Comisión Federal va a hacer esta conexión, que es el detalle físico de la conexión que va a hacer en el registro, y de ahí va a sacar a su medidor. Y lo que ustedes van a hacer, pues, es la colocación de su sistema de tierra, igual con una varilla. Colores de la misma manera, si se dan cuenta, blanco para neutro, calibre 8, colores diferentes para el blanco, negro, rojo o azul, y color verde con calibre 8 también para la tierra. La tierra debe ser una tierra por lo menos de 1,20 m para que pueda tener una resistencia máxima de 25 ohms. Ahí está. Ya el detalle de conexión que va a hacer comisión en la parte inferior, pues ese ya lo va a realizar comisión sin importarles a ustedes. ¿Sale? Bueno, si ya quedó claro más o menos qué es lo que va a ser nuestra cometida, la voy a plantear dentro de mi plano. Entonces, esta cometida bifásica la voy a plantear dentro del plano. La voy a colocar en cualquiera de los dos lados. Lo voy a poner del lado del patio de planta baja. Hoy vamos a entender de qué lado lo vamos a plantear. Siempre el cableado eléctrico, si ustedes salen a la calle, lo van a encontrar del lado derecho de las calles. Si ustedes ven la circulación de una calle, siempre el cableado eléctrico va del lado derecho, para que ustedes tengan bien claro cuál es la circulación general de una calle. Ok. Bueno, entonces, aquí en este punto voy a poner la cometida. Voy a mover un poquito estos dos datos que era del circuito 2. Ahí está, ahora sí. La cometida, recordemos, se representa con una flecha con una letra M. Aquí está. Para denotar que es bifásico, se coloca letra número 1, CFE. CFE porque es el ente que nos va a suministrar servicio. 2 fases, 3 hilos. ¿Por qué 2 fases? Recuerden, había fase 1 y fase 2. 3 hilos porque había fase 1, fase 2 y neutro. Quiere entender, vamos a ocupar 2 fases, pero en total, comisión nos va a conectar 3 cables, 3 hilos. El voltaje de utilización puede ser o 127 volts o 220 volts. Ahí está. Puede ser, repito, 127 volts o 127 volts en el voltaje de suministro. Ahí está. Bueno, eso es lo que hay que denotar para entender que es bifásico. Después de esto, vamos a colocar nuestro medidor. Recuerden que es el símbolo que parece un buzón. Del buzón saco este símbolo, que es un pequeño rayo, representa la varilla de tierra. Recuerden qué calibre dijo, va a ser uno del calibre 8, un cable del calibre 8. No es necesario recordar el color porque ya viene en la normativa, pero sí se denota aquí de qué calibre es. Después entra la tubería por pared. Aquí voy a poner yo el interruptor general. Recuerden que el interruptor general es un lugar donde podemos tirar completamente la carga de toda la clase. Y después de eso vamos a colocar el centro de carga. El centro de carga debe ser colocado por un cálculo que se llama centro de gravedad. Pero ante todo debe estar colocado en una manera tal que no quede lejano a ninguna carga debido a la caída de tensión. En este caso, yo recomendaría que quede un espacio que pueda ser útil, pero también que no afecte estéticamente al lugar. Podemos ver cuál es el centro de la casa. El centro de la casa normalmente puede ser la cocina. Es un lugar que está muy bien transitado y tiene muy buenos accesos. Podríamos colocarlo, el centro de carga en esta parte, en la parte inferior de las escaleras. Aquí podemos colocar el centro de carga. Entonces, cualquier persona podría tener acceso al centro de carga. Voy a colocar aquí el centro de carga. Aquí está, jóvenes.
Aquí quedaría el centro de carga. ¿Cuántos interruptores va a tener? Va a tener, recordemos, 7 interruptores. Va a ser un centro de carga de 7 circuitos. ¿Cómo sabemos que 7 circuitos? Porque aquí tenemos en nuestro cuadro de cargas 7 circuitos. Pues va a ser un centro de carga que va a representar un QO8. QO8. ¿Por qué 8? Porque como lo vemos, tiene 8 circuitos. Bueno, el cable que va a ir de acá para acá, habría que calcularlo. Lo vamos a mandar por piso. Es importante porque se denota por piso, porque es la manera en que lo podemos mandar sin ningún estorbo. Entonces, de acá hasta acá lo vamos a mandar por piso. La línea segmentada representa el piso. Esto representa tubería por piso. Si lo ponemos continua, significa que va por muro o por losa. Ahí está. Esto es tubería por piso. Todavía no le he denotado cuántos cables son, porque para eso vamos a hacer ahora la división de carga. Antes de esto, jóvenes, me gustaría escucharlos. No, hasta en la cocina, es que ya no me perdí. Bueno, mira, existe algo que se conoce como caída de tensión. La energía eléctrica, debido a la longitud, por la cantidad de metros que va a tener el cable, existe una caída del voltaje. Caída del voltaje es lo mismo que caída de tensión. Es decir, si bien el voltaje en este punto puede ser de 127, cuando llega a tu centro de carga puede ser de 125, pero cuando llega a tu última lámpara ya solo tiene 123. Entonces, para evitar estas caídas de tensión, lo que se hace es dejar lo mejor y lo más centrado posible el centro de carga a las cargas que voy a tener. Es decir, no se recomienda poner el interruptor principal y el centro de carga pegado y que desde acá salgan todos los cables para toda la instalación. Yo sé que en muchas edificaciones van a decir, es que eso es lo que pasa donde trabajo o donde vivo. Aquí tengo el interruptor principal, ahora sí que literalmente hay uno de palanca o de interruptor general y al lado están todas las pastillas. Sí, no hay ningún problema, pero esto es como si tuviéramos un tubo. Y este tubo, jóvenes, ¿se acuerdan de lo que hablábamos el semestre pasado? Que mínimamente tiene que haber una diferencia entre la regadera y el tinaco de 80 centímetros. Si no, no hay presión suficiente para darle agua a la regadera. Esto es lo mismo. Si ustedes en este caso dejamos muy lejanos las cargas y muy acá el centro de carga, la carga de la caída de tensiones puede ser tan alta que al voltaje que le llegue a esa lámpara sea menor a 120. Y hay lámparas que cuando llega a menos de 120 no prende. O los motores van a tener que consumir mayor corriente para trabajar. Por eso es que muchas veces cuando colocan un motor muy lejos, hay que mandarle un mayor calibre, que es lo que vamos a ver como tema consecuente. Cuando nosotros tenemos una regadera eléctrica, normalmente se le manda una línea directamente con su centro de carga para evitar ese tipo de caídas de tensión. Entonces, la recomendación es colocar el centro de carga lo más cercano al centro de todas las cargas. No de la casa, de todas las cargas. Si nos damos cuenta, en este caso, como es una casa, la mayoría de cargas están de la misma manera, entonces podríamos colocarlo como acá, que va a ser un centro general de las mismas cargas. No sé si alguien tenga por ahí otra duda más. Inge. Mande. Una duda, por ejemplo, acá en mi casa, mi cuarto está como a 17 metros, 20 metros de donde está el centro de la pastilla. Ok. Pero ya a la hora de prender el foco, como que se baja. La intensidad de iluminación de la luz. ¿Por qué será? Lo que está pasando es esto. Está habiendo una caída de tensión. Número 1, los 16, 17, 18 metros que hay del centro de carga a tu habitación es longitudinal en el terreno. No significa que el cable tiene esa distancia. El cable tiene mucho más distancia. ¿Y por qué? Por algo normal. El cable, ¿qué pasa? Sale del centro de carga, sube, por ejemplo, está a una medida de 1,80, sube por la pared, se va por las tuberías, baja, da vueltas. Entonces, el cable ha de tener fácil unos 25 metros de largo.
Entonces tiene una caída. Segunda cosa, el circuito donde ha de estar tu recámara ha de estar muy alto, es decir, una carga muy cercana. Entonces, como está muy alta, se carga demasiado, entonces jala demasiado voltaje y por eso ves que la luz como que como si bajara. Ajá. Entonces ahí, ¿qué se convendría cambiar el número? La recomendación sería, número uno, intentar cambiar, no sé cuántos circuitos tengas en tu casa, si tienes dos, por lo menos poner un tercer, ¿Dos? Dos, sí, lo digo dos porque normalmente muchas casas tienen dos circuitos. Yo ahí te recomendaría que pudieran hacer una separación, que tuvieran 3 circuitos por lo menos y que el circuito que sacaras de bay podría ser la cocina con el comedor o la cocina con alguna parte, lo quitaras y ya tuvieras por lo menos un centro de carga de 3 o 4 pastillas. Y ahora sí ya tu recámara, si tú quitas por ejemplo esa parte, ya lo demás quedaría un poquito más liviano. No sé si en tu casa tengas por ahí un microondas o una lavadora o motor para subir agua. No, solo lavadora. La lavadora. Una pregunta, cuando arranca la lavadora, ¿qué le pasan a tus luces? No, no lo he checado porque como siempre Lo usa utilizan en la mañana. Sí, Sí, en la mira. mañana. Bueno, si por ahí en algún momento se dan cuenta que prende la lavadora en la noche, vas a ver que tus luces bajan un poco más porque la carga igual está pasando lo mismo. Ok. ¿Sale? Entonces, por eso es importante tener un centro de carga centrado, tener una cantidad de circuitos bien balanceado, es decir, no tener uno ni dos, sino tener una mayor cantidad. Entre mayor cantidad, más separación y más tranquilo trabaja el cable y mejor tiempo de vida va a tener tu instalación. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda? También puede ser el número de cable que es 12 o no, no tiene Sí, nada que ver. sin duda es eso. Tú le puedes meter un calibre 10, pero te voy a dar un consejo. Si tú le vas a meter un calibre 10 a esa línea, te sale más barato, mejor meter otro calibre 12 y separar un pedazo de casa. No sé, a ver si me entiendes. Lo voy a intentar hacer acá, ¿sale? Este es tu cuarto, aquí está otro cuarto, aquí está la cocina, por ejemplo, así, recámara 1, recámara 2, la cocina, la sala, ¿sale? Entonces, digamos que esto es el circuito 1. Todos estos son el circuito 1. Esta es cocina y aquí tenemos el comedor. Este es el circuito 1, todo esto. Tú ahorita mandaste un cable calibre 12 y esto es para todos, chicos. Aquí te mandaste un calibre 12 para todos estos, ¿sale? Yo qué te recomendaría, ¿sabes qué? Ya no quites este cable 12 ya no lo quites. Pero entonces mejor agarra otro calibre 12 y ocúpalo ya solo para la cocina y el comedor. Entonces, ¿qué pasa? Este se convierte en circuito, se mantiene como circuito 1, pero este que va a ocupar otro calibre 12 va a ser un circuito número 2. Estos 3 vas a tener tu 15 amperes para ocupar y en estos dos otros 15 amperes para ocupar. No sé si me entendiste por ahí. ¿Sí? Porque si tú metes un calibre 10, correcto, le dices mayor posibilidad, pero la diferencia, voy a regresarlo acá, si tú lo hubieras hecho de calibre 10, lo único que vas a hacer es esto. Vas a seguir teniendo un circuito, pero ahora de vez de que aguante 15, va a aguantar ¿cuánto? 20 amperes, así. Antes tenías uno de 15 porque tenías calibre 12, ahora le pones un calibre 10 y te aguanta 20. Mejor pones otro calibre 12 solo para esta línea, solo para esta parte, y ahora tienes 15 para acá y 15 para acá. ¿Realmente cuánto estás teniendo de carga? 30 amperes. ¿Ya viste la diferencia? Ajá. Sí. Por eso, de vez de que solo cambies el cable, mejor agrega otro circuito. Okay. Agrega otra línea. Tienes que hacerlo tanto en fase como en neutro. Eso es muy importante, siempre en fase y neutro. Muchos solo le ponen en fase y eso sigue teniendo grandes problemas, porque el neutro sigue estando muy reducido. Bueno, cuando tenemos una carga bifásica, no sé si hasta acá tenga alguien otra duda más. De mi parte no, Inge. ¿No? Bueno, si sale alguna duda, me avisan. Bueno, cuando tenemos una instalación bifásica, es importante entender que vamos a tener entonces, ¿cuántas fases dijimos?
dos fases, vamos a tener fase 1, fase 2 y neutro. Entonces, lo que vamos a intentar es balancear nuestra carga. Vamos a intentar balancear nuestra carga. Es decir, la mitad de la casa en la fase 1 y la mitad de la carga en la fase 2. Buscar que nuestra carga esté dividido mitad y mitad. ¿Por qué? Para evitar lo que nos dice su compañero, para evitar esas bajas de voltajes, entonces tenemos que hacer este balanceo de cargas. Vamos a buscar que estos 11,260 watts sean cargados por fase 1 y por fase 2. Por fase 1 y por fase 2. Los 11,260 watts. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer nosotros es denotarlo en el cuadro de cargas. Vamos a ir indicando dónde va a quedar la fase. Ahora sí que, ¿qué circuitos van a estar en la fase 1 y qué circuitos van a estar en la fase 2? Repito, vamos a indicar qué circuitos están en la fase 1 y qué circuitos están en la fase número 2. No existe un sistema ya preestablecido de cómo hacerlo, no existe. Yo voy a recomendar uno que pues me ha funcionado con el tiempo, sin embargo no es el único, ustedes lo pueden hacer de manera aleatoria, de tal manera que se pueda lograr el cometido. Bueno, yo voy a recomendar primero que coloquemos la forma de denotarlo, existen varias, yo ocupo esta que es algo más gráfico, es donde se colocan dos líneas, dando a entender que esta es la barra de fase 1 y esta es la barra de fase 2, ¿ok? Y voy a ir conectando los circuitos según correspondan. Voy a empezar con los 3 circuitos grandes. Como tenemos circuitos dispares, tenemos 7, voy a poner 3 circuitos grandes en la fase 1, 3 circuitos grandes en la fase 1 y los 4 circuitos pequeños en la fase 2. 1800 en la fase 1. Ahí está. ¿Cuál otro es bastante grande? Es el de 1740 y el de 1730. Creo que son los 3 más grandes. Ok. Y los 3 menores, 1690 lo vamos a conectar a la fase 2, 1690 a la fase 2, 1330 a la fase 2 y por último 1200 a la fase 2. Entonces ya separamos. Tenemos, voy a cambiarle de color para que lo puedan observar mejor. Tenemos 3 circuitos que van a estar trabajando en la fase 2 y 4 circuitos que van a estar trabajando, no, 3 circuitos en la fase 1 y 4 en la fase número 2. ¿Sale? Bueno, ya lo dividimos, pero eso no representa nada. Nosotros, cuando ya tengamos esta separación entre qué va a hacer con la fase 1 y qué va a hacer con la fase 2, debemos aplicar esta fórmula que se conoce como desbalanceo de fases. En monofásico no se hace porque solo hay una fase. Cuando es menor a 5000 no se hace porque todas se conectan en la misma. Se hace en la bifásica y trifásica porque tenemos más fases. Desbalanceo entre fases va a ser igual a fase mayor menos fase menor dividido entre la fase mayor y todo esto multiplicado por 100%. Fase mayor menos fase menor dividido entre la fase mayor. Bueno, les voy a pedir un favor. Quiero que por favor primero me sumen las 3 cargas, los 3 valores de watts de la fase 1. $5,350. 5000. 350. Ok, gracias, 350. ¿Cuánto les da ahora la fase número 2?
5.910. 5.910. Ok, entonces vamos a aplicar esta fórmula. Gracias ahí por el apoyo. Desbalanceo entre fases. ¿Cuánto va a ser? Fase mayor. 5.910 menos 5.350 entre 5.910. Primero hagan la resta, después la división y por último la multiplicación. Ahí me dio 9.475. 9.475%. ¿Los demás, chicos? Igual, Inge. Gracias, Leonardo. Bueno. La normativa existente al día de hoy no permite tener valores tan amplios entre una fase y otra, sino debemos de tener valores más establecidos entre una y otra. Según la normativa existente, los valores no pueden sobrepasar el 4%, de desbalanceo. Esto cuando estamos hablando de una instalación industrial. Un valor máximo del 3% cuando estemos hablando de un lugar comercial. Y un valor no mayor al 2% cuando estemos hablando de una casa, habitación. Repito, 4% para la parte industrial, 3% para la parte comercial y por último, 2% para una instalación de casa habitación. Es decir, entonces nosotros debemos de intentar acomodar las cargas de tal manera que podamos lograr este máximo 2%. Ahorita tenemos un 9% que está fuera completamente de normativa, entonces nosotros deberíamos de poderlo intentar reducir para poderlo lograr. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy sencillamente vamos a hacer una modificación a nuestro cuadro de cargas. Tenemos que intentarlo balancear. Normalmente es muy complejo balancearla cuando tenemos nada más circuitos impares. Es decir, 3, 5, 7 es complejo. Tenemos que tener muy altos y muy bajos. Entonces, si no, pues hay que generar un octavos, hay que completar un circuito más y con ese balancearlo. Es decir, quitarle un poco a la fase 2 y pasárselo a la fase 1. Parte de la carga de la fase 2, convertirla ahora en fase 1 para que se puedan balancear. Entonces, voy a quitar este circuito. A ver, bueno, entonces repito, vamos a tener que crear un circuito número 8 para poderlo lograr esta separación entre las cargas. Ahí está. Ok. Lo que tenemos entre diferencias entre fase 1 y fase 2, más o menos estamos hablando de 560 watts. Entonces tenemos que ver cómo quitarle la mitad de los 560, es decir, quitarle unos 280 watts de esta y pasársela para esta. Esa sería la forma más sencilla. Vamos a ver qué podemos hacer. Si no lo podemos hacer entre los circuitos ya existentes, lo vamos a tener que hacer con circuitos, con un circuito nuevo. Vamos a ver qué podemos hacer. Inge, podemos pasar el circuito 2 a la fase 2, ¿no? Y el circuito 6 a la fase 1. El circuito 2. Cargarlo a la fase 2. Pero si le paso de acá para acá, este vale 1880, entonces va a subir más todavía el valor. Y el otro pasar el circuito 6. Pero el circuito 6 es menor, entonces aquí quitarías 1200, pero le estarías pasando 1800, entonces subiría todavía 600 más.
Sería al revés, entonces. Hay que buscar lo que sea al revés. El problema es que no podemos quitar uno de acá. Entonces, la opción podría ser quitar un poco de carga. Vamos a checar qué circuito tenemos acá arriba, 5 y 6. Nos estamos pasando por 200 watts. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, tenemos el circuito 5. El circuito 5 lo tengo en la fase 2 y el circuito 7 lo tenemos en la fase 1. ¿Cuál es el circuito 7? Es el de las dos recámaras. Y el circuito 5 y 6, ok. Vamos a quitar, con que quitemos el baño, que tiene 150 más 60 más 60, sería que tiene 270 watts y yo lo mande al circuito número 7, que es el de las recámaras, va a quedar perfectamente. Y lo vamos a denotar. Si este baño, que hoy está en el circuito 5, lo paso al circuito número 7, este baño lo estoy pasando al circuito número 7, vamos a ver un cambio sustancial. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una de las lámparas de spot del circuito 5, debes de que tengamos 3, vamos a tener 2. Y aquí debes de tener 4, vamos a tener 5. Debes de tener una arbotante en el circuito 2, vamos a tener ninguno. Y debes de no tener ninguno, vamos a tener 1. Los contactos, teníamos un contacto sencillo en el circuito. Teníamos un contacto sencillo en el circuito. Este es que era, el baño era circuito 6. Ok. Debes de tener un contacto sencillo. Aquí creo que cometí un error. Vamos a ver. A ver, tararara. Circuito 6. Son 3. No, sí. Aquí yo tenía un error. Voy a regresar. Para que me entiendan por ahí todos, el circuito 5 es el que tengo aquí afuera y el circuito 6 es el exterior. Circuito, sí, circuito 5. Aquí yo lo denoté de manera inversa. Disculpen el error. Este es el circuito 5. Y este era el circuito 6. Aquí yo los tenía de manera errónea marcada. Los tenía yo al revés. Okay. 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 Circuito 5, circuito 5, circuito 5. Disculpen, jóvenes, este era el circuito 5. Ok. Y este sería el circuito número 6. Ok, ahora sí. Del circuito 6, que son el baño, lo voy a quitar del circuito 6 y lo voy a mandar al circuito número 7. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a hacer el cambio. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? El circuito 6 va a reducir incluso más de carga. Debes de tener 3 spots, únicamente va a tener 2 spots. Debes de tener 4, ahora vamos a tener 5. Debes de tener 2 arbotantes en el circuito 6, solo vamos a tener un arbotante en el circuito 6. Y debes de no tener, vamos a tener uno acá. Debes de tener un contacto sencillo, ya no lo vamos a tener acá y lo vamos a tener acá abajo. No sé, jóvenes, si me puedan apoyar con este cambio. ¿Me pueden ayudar con el cambio de carga? ¿Cuánto les da la nueva carga? En ambos casos. ¿Cuál fue el 4 y el 6, verdad? No. 6 y 7. Ah, 6 y 7. ¿Cuánto les da, jóvenes, la nueva carga en el 6 y la nueva carga en el 7?
En la 6 a mí me da 930. Ok. Sí, a mí también me da 1625. ¿En el otro cuánto da? 1625. No creo. Son 6 de 250, llevaríamos 1500. 1650 más 300. 1950, no. 2010. Estamos 2021. ¿2010? 2010, excelente, gracias chicos. 2010 watts. Ahora sí, el primero, por favor, 930 entre 125. ¿Qué corriente nos da? 805. ¿Qué corriente da acá? 7.44. Excelente, 7.44, según lo que habíamos visto, con un calibre 12 y con un interruptor de 15 amperes va a funcionar. El siguiente ya no va a pasar eso. ¿Qué calibre sería? 16.8 me dijo. Calibre 10 es y con un interruptor de 20. 20. Bueno, y seguimos guardando entonces un circuito de reserva. Vamos a ver si esto ya lo logró componer. Por favor, chicos, ¿me pueden apoyar ahora con el nuevo cálculo? ¿Cuánto vale una y cuánto vale otra? La sumatoria, ¿no? Van a sumar las 3 fases 1 y las 4 fases 2. Inge, tengo una duda. Madre. No pasa nada que se pasa más de 1800 watts ahí la carga del último circuito. No, porque ¿qué calibre le pusimos? Ah, 10, sí. Sí. Todo radica en el cable que pongamos. Si el Ok. cable está correcto, no hay ningún problema. ¿Sale? Ok. En la fase 1 da 5620. Y en la fase 2, 5640. 5620 Ajá. y Y 5640. 40. Ok. Entonces vamos a revisar cómo nos queda ahora nuestro desbalanceo. 5640 menos 5620 entre 5640. Ok. Y multiplicado por 100. Pues a mí me dio 0.35. 0.35. Okay. Si nos damos cuenta ahora, jóvenes, estamos dentro de normativa completamente. Todo ese movimiento, dije, ¿por qué lo volvió a hacer? Porque dio Porque más aquí el desbalanceo era mayor al 2%. Ah, no debe ser mayor al 2%. No. Ah, perfecto. Ah, porque como es casa habitación, ¿verdad? Exactamente, como es casa habitación, no lo podemos pasar del 2%. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? En comercial e industrial, ¿a qué se refiere? Si vas a tener un comercio, por ejemplo, un restaurante, una carpintería y demás, puedes tener un desbalanceo hasta del 3%. Y en industrial estás hablando de algo pues mucho mayor, una empresa más grande, ya podrías tener tú un valor más grande de desbalanceo. A lo que decías, Luis, sí,
Es importante tener en cuenta, comisión no cobra porque sea monofásico, bifásico y trifásico, sino te cobra por el tipo de tarifa. Si es casa habitación es 1, si es comercio es tarifa 2 y si es una industria te va a estar cobrando baja tensión o media tensión o alta tensión según sea el caso. Sí, entonces ahí va a depender de ese tipo para cuánto te va a cobrar y qué tipo de tarifa te va a acomodar. No sé si alguien más tenga por ahí alguna otra duda. Ok, maestro, ok. Inge, Mande. no sé si podría pasar el dato de el del cable número 2, hasta cuántos watts puede aguantar, porque a mí me dijo que ahí el cable número 10 ya excedió pues de los 1800 watts. Ok. Es que aquí dice una nota que cada circuito no debe exceder de 1800 watts, pero ahí ya me entró la duda que Lo recomendable es que el no otro. sobrepasan los 1800. ¿Por qué? Para que el precio de tus conductores se mantengan en el mismo dato. ¿Sale? Entonces, vamos a recordar. El calibre 12 aguanta máximo, cuando está al aire y no le estorba nada, 20 amperes. Pero lo nominal a lo cual lo debe trabajar es a 15 amperes. ¿Y por qué? Porque el interruptor que le vas a poner es de 15 amperes. El calibre número 10 aguanta 30, pero lo debemos de manejar según normativa 20 con un interruptor de 20. El calibre 8 aguanta 40, pero lo debemos de trabajar a 30. El calibre 6 aguanta 56 y lo debemos de trabajar a 40 o hasta los 50 dependiendo de su situación. Ahí está. No sé si está más claro. Sí, Inge. Estamos hablando de esta columna que dice corriente. Si este valor es mayor a 15, le ponemos 10. Si es menor a 15, le ponemos 12. Bueno, si ya está claro hasta este punto, vamos ahora a sacar cuáles van a ser. Antes hablábamos de interruptor principal porque solo teníamos una fase. Aquí tenemos dos fases, fase 1 y fase 2. Entonces debemos de colocarle, debes de tener un interruptor principal, vamos a tener dos interruptores. Interruptor principal. Para poder saber esto tenemos que saber la corriente máxima demandada. Corriente máxima demandada. ¿Cómo se calcula? Cuando es monofásico es sencillo. La demanda máxima entre 125. Pero aquí no. Vamos a sacar la fase mayor por 0.65 y entre 125. Entonces, ¿cuánto daría esta corriente máxima demandada? Corriente máxima demandada, entonces va a ser, ¿cuál es la fase mayor? Los 5,640 watts multiplicado por 0.65 y dividido entre 125 volts. ¿Cuánto nos daría, jóvenes? 29.328. 29.300 28. amperes. Me voy a esta tablita. El calibre 12 aguanta solo, el calibre 12 lo máximo lo puedo manejar a 15, el calibre 10 máximo a 20, el calibre 8 máximo a 30. ¿Pero cuánto me está diciendo de corriente? 29. Entonces, ¿qué calibre vamos a ocupar? Vamos a El utilizar, 8, ¿no? exactamente, vamos a utilizar un interruptor principal de 30 amperes y un calibre de número 8. AWG. ¿Se acuerdan en el PDF que les mostré de cómo va a estar la cometida? ¿Qué calibres dice que debe ser el bifásico? Jessica, ¿8? exacto, sí, Jessica lo había comentado. ¿Qué calibres van a ser? 8. Precisamente por eso, si se dan cuenta. ¿Cuánto es lo máximo que aguanta? 8 en cada fase. ¿Y qué interruptor le vamos a poner? 30. Esta conexión que vemos acá
Entonces, nuestro plano, ¿qué va viendo? ¿Qué debe de tener? Vamos a hacer una recapitulación antes de que yo avance un poquito más. Debe tener nuestro diseño eléctrico. Falta que a esto le pongamos tuberías. A esto falta tuberías y le falta cantidad de cables. Debe tener toda la simbología de todos los elementos que estemos ocupando. Aquí me falta todavía colocar lo de los medidores, acometida y demás. Nuestro cuadro de cargas. Nuestro cuadro de cargas. Nuestro cuadro de cargas, como está acá, y también esta parte de acá abajo. Esta parte también debe de ir. ¿Sale? Esto es lo que debe contener el plano. Repito, el cuadro de cargas con todo esto, simbología completa, aquí me faltan bastantes datos, y el diseño más tubería y cantidad de cable. Pero otra parte fundamental que debe tener nuestro plano se conoce como diagrama unifilar. Bueno, el diagrama unifilar es una representación de cómo está dada nuestra conexión. Partimos de la acometida. Ese es otro dato que debe llevar el plano. Sí, la acometida. Viene nuestro medidor. La acometida, recordemos qué tipo de acometida es. Es una acometida donde me va a suministrar CFE. Siempre se pone esto. Antes podía ponerse CFE o LFE. Luz y fuerza, perdón, luz y fuerza del centro, LFC o CFE. Ahora ya solo se pone CFE porque ya es la única marca que tenemos. 2 fases, 3 hilos con un voltaje de 127 a 220 volts. El medidor, después nuestra barra tierra, que sabemos que es con un calibre 8. Después de eso, recuerden, jóvenes, que es un sistema bifásico, entonces vamos a tener, ¿cuántas fases? Van a haber 2 fases, fase 1, fase 2 y neutro, pero todos con calibre número 8. Entonces, ¿cuántos cables van a tener que estar viajando? 3 del 8, ¿sale? Fase 1, fase 2 y neutro. Ok. Después de esto, vamos a ir a nuestro interruptor principal. Yo aquí les voy a decir lo siguiente, jóvenes. Sinceramente, yo aquí soy de la idea que debes de colocar únicamente fase y neutro, solo 3 cables del 8, mejor se coloquen una mayor cantidad de cables. Es decir, aquí en este punto yo recomendaría que debes de 3 del 8, manden 4 del 8. Bueno, serían 5 del 8, 4 del 8 y 1 del 8 como tierra. Este cable que es la varilla se vaya como tierra. ¿Y por qué 4 del 8? Fase 1 con su propio neutro y fase 2 con su propio neutro. Es decir, un cable para fase 1 y su neutro, fase 2 y su neutro. Quiero darles a entender de manera sencilla. Cable del negativo y cable del positivo, cable del negativo y cable del positivo. Muchos solo le mandan 3 cables. Fase 1, fase 2 y un solo neutro. Pero ¿qué pasa si solo se manda un neutro? La energía cuando regresa, debes de que se fue en 2 cables, pero debes de que regresen 2 cables, nada más regrese en 1. Entonces, muchas casas empiezan a fallar por fallas de neutro. No por la energía que esté llegando de ida, sino por el regreso de la energía. Entonces, siempre tengan cuidado. Si vamos a un sistema bifásico, pongan 2 cables de fase y 2 cables de neutro según el calibre presentado. Entonces serían 4 del 8 y 1 del 8 como tierra. Y después de eso vamos a denotar los 7 circuitos que tenemos. ¿Cuáles son los 7 circuitos? Los 7 que tenemos acá. ¿Okay? ¿Cómo los vamos a denotar? Es muy sencillo. Vamos a poner el símbolo del interruptor. Este es el símbolo del interruptor. ¿Qué interruptor va a tener el primer circuito? Va a tener un interruptor de 15 amperes. El segundo circuito va a tener un interruptor de 20 amperes. El tercer circuito va a ser de 15.
Y así sucesivamente, 1, 2, 3, hasta el último. Voy a hacer el número 4, este 4, que es el que voy a denotar más por el espacio. El 4 tiene un interruptor de 15 amperes. ¿Y cuántos elementos le está dando energía? Bueno, el circuito 4 le está dando energía a 4 lámparas de spot. Spot, hay que denotar todos los elementos que se tienen. Spot en techo o en losa, en piso. También tenemos arbotante exterior. Repito, estoy haciendo el circuito número 4, pero esto debería ser en todos los circuitos. Y contactos dobles. Ok, ahí está. El circuito número 4, aquí ya le podemos poner aquí, circuito número 4 con, ahí no lo veo, 1730 watts, ok. 4 spot, 2 spot en piso, 2 arbotantes, 5 contactos, ahí está. Ok. Entonces, esto que ustedes están viendo es el cuadro, es el diagrama unifilar. Esta línea que yo hice para el circuito número 4 debe estar de esta misma manera desarrollada todos los circuitos, desde el primer circuito hasta el último circuito. ¿Sale? Y debe de denotarse en qué fase está conectado. En este caso, el circuito 4 está conectado en la fase 1, entonces el circuito 4, lo vamos a poner aquí, fase número 1. Por ejemplo, el circuito 1 estaba en la fase número 2. Fase número 2, creo que ese estaba en la fase número 1, si no más me olvido. Sí, después va a fase número 2, fase número 1. Ahí está. ¿En qué fase está conectado? ¿Qué interruptor tiene? ¿Cuál es la carga? ¿Qué circuito es? ¿Y qué carga tiene? Ahí está. Eso se conoce como diagrama unifilar. ¿Sale? Aquí me comí un pedazo. Ahí está. Ok. Ahí está, jóvenes. No sé si tengan hasta acá, jóvenes, dudas. Inge, yo sí tengo una pequeña duda. Dime, Héctor. Ya viste que había dicho que sí íbamos a meter 4 cables del número de 8 en la cometida. Cuando nos enseñó lo del inicio, era solo nos mostró con 3 o cómo, ya no entendí esa No, parte. comisión te va a mandar 3, pero él no ocupa calibre 8, él ocupa calibre 6. Por eso nada más te mando 3. Pero Ajá. de tu medidor para tu centro de carga de acá para acá, yo te recomiendo que para que te evites problemas, de vez de que mandes solo 3 del 8, mejor manda 4 del 8. ¿Qué significa? Ok, Que la fase 1 lleve calibre 8 y su propio neutro calibre 8. Y la fase 2 calibre 8 y otro neutro del calibre 8. Entonces, ¿qué significa? Que funcionan como si fueran 2 casas separadas, pero realmente en una. ok, entonces ya no, y no tendría nada que ver con la cometida que, bueno, con lo que viene a realizar Comisión Federal. Exactamente, ellos lo que van a hacer es lo siguiente. Fase 1 te lo va a dar en calibre 6, fase 2 en 6 y el neutro con 6. Ok, ya. ¿Ya? Eso sería del poste al medidor. Exactamente. Del poste al medidor o
o del registro del piso hacia tu medidor, dependiendo de cuál sea, subterránea o aérea. No sé, jóvenes, si alguien más tenga por ahí una duda. Inge, el diagrama que tiene usted ahí abajo, ¿siempre tenemos que poner toda la simbología así como lo está haciendo en cada uno o solo En uno? cada uno. Yo lo puse en uno Cada uno. ahorita por el tiempo, pero tiene que ir en cada uno. Ok, y es precisamente todos los datos que tiene usted en la tabla, ¿no? Exactamente. Ok, Inge. Jóvenes, estaba investigando. Ok. La normativa eléctrica marca lo siguiente. Marca que debemos de tener NOM 001 CD 2015, estos datos. Sin embargo, para Comisión Federal de Electricidad, les voy a subir el archivo. Permite que una industria se mantenga en un 4%, que un comercio tenga hasta un 3.5% y una casa habitación hasta un 3%. Esto a nivel máximo, máximo permitido. Lo recomendable es que estén estos datos según la normativa para que trabajen mejor los aparatos y cualquier sistema, pero Comisión permite estos datos en un dado caso. Que tengamos 3%, 3.5 y 4%. No sé si hasta acá tenga alguna otra duda más, chicos. Yo sí, Inge, no muy entendí la parte que tiene usted ahí de desabasto de fases. Desbalanceo de fases. Sí, sí, perdón. ¿Qué no le entendiste, Héctor? Creo que lo que usted está señalando ahorita, es que no escuché Ok, se me mira. trabó la señal. Mira, yo les había planteado al principio, en base a la normativa, que el desbalanceo, ¿qué nos dice? Si es industrial máximo el 4%, si es comercial máximo el 3%, y si es una casa habitación máximo el 2%. Pero eso es según la normativa. Comisión publicó ahorita voy a decir la fecha, en febrero del 2019, no, perdón, el 8 de abril del 2019, entró en un código para suministro eléctrico y desbalanceo, donde donde permite un poco más. Permite que el desbalanceo industrial sea hasta el 4%, que el desbalanceo comercial hasta el 3.5% y que una casa habitación tengamos hasta el 3% de desbalanceo. Es decir, que de vez de que solo tengamos el 2%, tengamos un porcentaje más para la conexión. Ok, Inge. Bueno, no sé si alguien más tenga por ahí una otra duda, comentario. Yo sí, Inge, bueno, respecto a lo de neutro, ¿qué quiere decir? Perdón, es que ahí sí. La energía eléctrica trabaja de esta manera. Va por la fase, Ajá. llega al foco y después se regresa por el neutro. ¿Vale? Ya. Ajá, sí, sí, sí. ¿Quieres verlo? Es de esta manera, negativo o positivo. ¿Sale? Perfecto. El neutro siempre va a ser positivo. Sí, es que no, nominalmente lo trabajamos de manera inversa, pero la realidad es así. Bueno, Bueno. este lleva los electrones y este los regresa. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí le estábamos poniendo calibre 8. Y aquí teníamos dos que del calibre 8. Por ejemplo, ¿por qué les repito que es mejor lo que hagan lo que les estoy proponiendo? Tenían una fase de calibre 8. Ok. Tenían otra fase de calibre 8. Y el regreso únicamente era calibre número 8, era el neutro. Es decir, que aquí podían ir 30, 30, podían viajar hasta 60, pero aquí ¿cuántos pueden viajar nada más? 30. Entonces, no se queman las fases, pero ¿qué es lo que se quema, jóvenes? El neutro.
Para evitar este error, ¿qué es lo recomendable? Agregar otro cable neutro. Exactamente. Esto pasa normalmente, ¿por qué cosa? Esta falla pasa normalmente por esto, por el desbalanceo. Si ustedes logran tener un desbalanceo que tenga 0%, que aquí tenga 0%, que sean iguales, ahí no hay problema. Pero como nunca o es muy difícil lograrlo, no se recomienda. Chicos, los demás, ¿alguna duda, comentario? Y si fuera trifásico, también tendrían que ir 3 cables neutro. Bueno, Exactamente, irían 3 cables de fase y 3 de neutro. Ok. Y la fórmula no cambiaría. Fase mayor, la más grande, menos la más pequeña. Entre la más grande. Sale, no sé si alguien más tenga por ahí una duda, comentario, pregunta. Chicos, bueno chicos, vamos a terminar de ver el tema que estábamos viendo sobre caída de tensión. Esto va con relación a lo que nos habían preguntado varios de ustedes, qué pasaba con sus aparatos y qué pasa con la carga, por qué colocar el centro de carga centrado y demás. ¿Cómo garantizo que el voltaje que alimenta mi instalación eléctrica sea el mismo en todos los puntos? ¿Qué voltaje está llegando a la toma donde conecto mis equipos? ¿Cómo sé cuál es el calibre del conductor a utilizar? ¿Sabían que estas son las preguntas que frecuentemente enfrentamos cuando queremos hacer los cálculos para una instalación eléctrica? Hola, soy Centelso el Teso. Y hoy vamos a aprender sobre el cálculo de caída de tensión en conductores para una óptima calidad de energía en instalaciones eléctricas. Acompáñenme. Para empezar, debemos considerar que existe un fenómeno llamado caída de tensión. Este fenómeno se presenta en los conductores eléctricos cuando se alimenta una carga a cierta distancia del punto de alimentación. La caída de tensión refleja la diferencia que existe entre el voltaje entregado por la fuente y el voltaje que llega a la carga, el cual se ve afectado, entre otros, por la distancia. Para minimizar este fenómeno, es necesario realizar el cálculo de la caída de tensión en tu instalación eléctrica. ¿Cuál es el procedimiento? La caída de tensión depende de la corriente que nos demande la carga, la tensión eléctrica, el factor de potencia, la longitud del cable instalado y, por último, de la impedancia efectiva de dicho conductor. Bueno, jóvenes, aquí después de que vimos un poquito de un video introductorio, ¿qué es la caída de tensión? La caída de tensión o voltaje eléctrica que llega a las terminales de la carga es por general menor que el voltaje de alimentación que sale de donde se está suministrando. Esta diferencia de voltaje se le conoce como caída de tensión. Según las normas técnicas para el diseño de instalaciones eléctricas, se recomienda que las caídas máximas de voltaje no excedan los 2% del voltaje del suministro de fuente. Este problema es evidente y se hace a partir de los 20 metros. ¿Qué síntomas va a tener? Vamos a ver que los dispositivos eléctricos se vuelven lentos, erráticos o intermitentes. Varios de estas cosas ustedes me lo han comentado en clase, que les pasan en alguno de sus aparatos. Entonces, precisamente, son los problemas que hay que tener cuidado con la caída de tensión. También puede generar alguna interferencia de radio excesiva, ruidos o algunos otros elementos.
fallas de arranque o arranque con dificultad, es decir, que o no arranca o le cueste arrancar a motores. Y por último, tensiones altas o bajas, es decir, que vemos que la luz como que se atenúa y como que vuelve a subir en exceso. Eso es muy común. Si alguien tiene por ahí algún regulador, por ejemplo, yo les recomendaría que siempre equipos caros como televisiones, pantallas, computadoras, tengan ustedes un regulador. Si ustedes tienen un regulador y de repente escuchan que hace consecutivamente, significa que su voltaje está muy errático y que está o excediéndose o bajando del valor nominal. Bueno. El procedimiento de cálculo se basa en esta fórmula que dice 4 veces la longitud por la corriente entre la caída permitida, que es 2% para alimentadores y 3% para motores, y multiplicada por el voltaje que tenemos. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos para que quede un poco más claro este tema y tengamos más claro precisamente esta situación. Bueno, jóvenes, el ejemplo dice que tenemos una casa habitación con demanda máxima de 5,000 watts. Si se dan cuenta, este es un fraccionamiento modelo, es decir, son casas muy parecidas como si hubieran hechos en molde. Normalmente cuando se hace un fraccionamiento ya tiene una luz subterránea, como lo podemos observar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esta caída de tensión puede afectar a las casas que podemos tener. Por ejemplo, si proponemos que cada una de estas casas fueran 8 metros, 8 metros. Aquí tenemos, jóvenes, por ejemplo, nuestro registro principal. Y aquí tuviéramos nuestro medidor e interruptor. Esta primer casa no tiene problemas porque aquí automáticamente le estamos dando energía. Sin embargo, para esta segunda casa ya tendríamos que pasar 8 metros. Recuerden que eso tiene de ancho 8 metros. 8 metros y la entrada. Para la siguiente casa, ¿cuántos metros llevaríamos? Llevaríamos 16 metros y la distancia de entrada. Para la cuarta casa, ¿qué distancia tendríamos, jóvenes? Si aquí teníamos 8, aquí tenemos 16, ¿qué distancia tendríamos a esta cuarta casa? 24, ¿no? 24. ¿Y a la quinta casa? 32. 32, ok. Estas primeras tres, 32, excelente. Estas primeras tres casas, 1, 2, 3, como la distancia no excede los 20 metros, desde donde yo tengo la toma, donde viajan mis cables, hasta donde llega la acometida de mis casas, 1, 2, 3, desde donde está, póngase que el poste a las primeras tres casas, aquí pues es distancia de unos 2 metros, 8 metros, 16 metros, no excede los 20, es muy sencillo sacar el conductor que le vamos a poner. ¿Cómo vamos a sacar la acometida? Es algo que ya hemos hecho en otros ejemplos. Muy sencillo, ya me dijeron que la carga es de 5,000 watts. Es esta carga, jóvenes, recuerden que es o carga máxima o carga demandada según sea el caso. Ok, entonces vamos a plantear que esto fuera la carga máxima. Entonces vamos a poner cuánto sería la corriente que le mandaríamos. Corriente sería igual a 5,000 watts por 0.65 entre 125. ¿Cuánto nos daría, jóvenes? 26. 26 amperes. ¿Sí me escuchan bien, jóvenes? ¿Sí me escuchan bien? Profe, yo no lo alcanzo a escuchar bien, pero es por mi red. Ah, ok. Creo que está fallando la red. A ver, si no voy a cambiar de sistema.
Lo tengo ahorita inalámbrico, lo voy a poner alámbrico. Inge, ¿Mande? ¿por qué fue 125? ¿Qué voltaje tenemos en nuestras casas? ¿Qué voltaje ocupamos? 125. 5000 watts. No, No, 125. 125. ¿Se acuerdan de la Ok. columna que está de voltaje en nuestros cuadros de carga? 125. Carga máxima, lo multiplicamos por 0.65 para que, bueno, carga total instalada se convierte en demanda máxima y lo dividimos. Si son 26 ¿Y siempre amperes, va a ser 125? siempre va a ser 125, sí. Bueno, estos 26 amperes, recordemos jóvenes, entonces, ¿cuánto sería de corriente? El calibre 12, ¿cuántos amperes aguanta? 15. El calibre 10, el calibre 10, 20 y el calibre 8, ¿cuánto aguanta? 30. 30. Entonces, ¿qué calibre le vamos a mandar? Calibre número 8. 8. Entonces aquí sería 2 del 8, 2 del 8. Bueno, para esta tercer casa serían 2 del 8. Entonces, por este tubo viajarían 2 del 8. Aquí viajarían 2 del 8, pero en este tubo entonces no viajarían 2, sino viajarían 4 del 8. No sé si se entiende por qué. A ver, de acá para acá están viajando 2 del 8 y entran 2 del 8. Aquí entraron 2 del 8, pero aquí tienen que viajar 4. ¿Por qué? 2 cables son de la casa 2 y otros 2 cables de la casa número 3. ¿Sí está claro, chicos? ¿Por qué está viajando 4 cables del 8? Sí, Inge. ¿Sí? Bueno, creo que algunos quedan callados porque no sé. Bueno, voy a repetir esta parte. En la casa, las primeras 3 casas que tienen menos de 20 metros, estas son para las casas 1, 2 y 3. Como tenemos menos de 20 metros, dice que con calibre 8. Calibre 8, 2 del 8. ¿Por qué 2 del 8? Fase y neutro, ¿sale? Bueno, en esta, aquí tenemos un registro y aquí tenemos otro. De acá para acá, por este tubo, nada más van a viajar 2 del 8, que sería el cable que entraría a la casa número 3. De este registro a este registro, tiene que viajar el cable para la casa 2 y entre, y el cable para la casa 3 y entre. Entonces no van a ir 2 del 8, sino que van a ir ¿cuántos del 8? 4. 2 para la casa 2 y 2 para la casa 3. La casa 1 no hay problema porque ese ya le puse un tubo separado y lo mandé directo. Por eso no lo tomé en cuenta. Si no, hubieran tenido que haber ido 6 y después 4 y después 2. Bueno, pero para la casa número 4, para la casa número 4 y para la casa número 5, tenemos un problema. ¿Qué distancia? Tenemos 24 metros y 32 metros. Entonces, vamos a tener que utilizar esta fórmula para poderlo responder. ¿Y cómo quedaría? Sección transversal va a ser igual a 4 veces la longitud, 4 veces los 24 metros, por la corriente que tenemos, que es 26 amperes, y dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Recuerden que N representa la caída, que es máximo del 2%, y V representa el voltaje que tenemos, que sería 125. Ahí está. Hacemos esta operación, 4 por 24 por 26, entre 2 por 125. A mí me dio 9.98. Excelente, 9.984. Este resultado da en milímetros cuadrados. Entonces yo me voy a esta tabla y donde dice milímetros cuadrados, ¿sale? Sección transversal, a eso se refiere, milímetros cuadrados. Y voy a checar donde un cable que tenga por lo menos 9.9 milímetros cuadrados. El calibre 8, el calibre número 8 que yo estaba ocupando para las demás casas, ¿cuántos milímetros cuadrados tiene nada más? 8. 8, entonces 8.34, no me aguanta. ¿Qué calibre? Entonces, ¿qué calibre tengo que poner? 6. Calibre número 6, que tiene ¿cuántos? 13. 13.300. Entonces, para esta casa le vamos a tener que poner 2 del 6. Aquí viajarían 2 del 6, 2 del 6 y 2 del 6.
De acá para acá bajan los 2 del 6, viajan los 2 del 6, bajan los 2 del 6 y llegan los 2 del 6. E hicimos la casa número 4. 4. Calibre número 6. Fue la casa número 4. Para la casa número 5, sección transversal, nuevamente 4 por 32 por 26 entre, son 32 metros, 26 amperes, es el valor de corriente que yo ya tenía, entre 2 por 125. ¿Cuánto les da esta nueva operación? ¿Cuánto les da? 13.312. 13.312 milímetros cuadrados. Voy para acá. Prácticamente sigue siendo ¿qué calibre, jóvenes? 6. Calibre número 6. 6. El 6. Ahí está. Entonces, calibre número 6. También a esta casa le vamos a mandar 2 del 6, 2 del 6, pero entonces en estos tubos ya no van a viajar solo 2 del 6, sino ¿cuántos van a estar viajando? 4. 4, exactamente. Van a viajar 4 del 6, 4 del 6 y 4 del 6. Viajan 4 del 6, 4 del 6, 4 del 6, dejo 2, avanzan los 2 que me faltaban y los llevo a la quinta casa. Si se dan cuenta, las 5 casas fueron hechas de la misma manera, con la misma cantidad de lámparas, pero no todas pueden ser alimentadas de la misma manera. ¿Por qué? Por la caída de tensión. Por eso hay que tener mucho cuidado qué tan lejano dejan las cargas versus su alimentación. Si las dejan muy largas, ya se dieron cuenta, más de 20 metros, vamos a tener caída de tensión y habría que hacer estos cálculos para saber si el conductor que le estamos ocupando es bueno o es malo para nuestra instalación. ¿Y existe alguna distancia específica? ¿Cómo? Por eso, más de 20 metros. Ok. ¿Sale? Más de 20 metros existe caída y hay que hacer el cálculo. Para evitarse eso, por eso donde hay que colocar el centro de carga, lo más centrado a donde lo vamos a ocupar. Ok. Voy a regresar a... Aquí está. Entonces, ¿por qué estamos colocando el centro de carga en el centro? El centro de carga lo estamos colocando lo más cercano a la casa para que las distancias, si se dan cuenta, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, prácticamente sean 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros, o 10 metros al fondo, 10 metros al fondo, o 10 metros para la segunda planta o demás, para que las distancias sean mínimas. Por eso, ¿dónde lo estoy colocando? En el centro de donde van a estar las luces, o los contactos, o cualquier otra cosa que sea carga. ¿Sale? ¿Qué pasara si yo lo hubiera puesto el centro de carga pegado aquí? Simple y sencillamente de aquí hasta el fondo ya tendría 20 metros. Y yo tendría que calcular la caída que existe desde el centro de carga hasta los lámparas que hay allá atrás. ¿Cuántos cables dijimos que íbamos a mandar acá? 4 del 8 y 1 del 8 como tierra. Ahí está. Ahí está. ¿Sale, chicos? No sé si esto queda claro.